Una canción en específico es un momento de tu vida, una emoción específica, la conexión con una persona determinada. Sí, o sea, siempre la música conecta, así como los olores. Si yo te preguntaba, ¿y qué música escuchas? Rock, eso no era suficiente. ¿Pero qué? O sea, New Wave, Punk, Metal, ¿no? ¿A qué tribu perteneces? Los 80s han sido realmente una etapa cultural trascendente, ¿no? No quiero pecar de romántico, pero yo que lo viví y comparo con las décadas que vinieron, creo que esa explosión de todo, político, cultural, social, todo, no tiene parangón con las décadas siguientes. Ahora, con todas las herramientas que tenemos, la corriente nos está empujando a de alguna manera, a dormir esa creatividad, porque ahora todo está formateado, todo está empaquetado. Entonces, ¿con qué inspiración, con qué ímpetu uno se decide a crear? Y, por ejemplo, volviendo al tema de la música, que al final es creación. Cuando en el proceso de composición de una canción, por ejemplo, sí, es inevitable recurrir de manera consciente o inconsciente a las influencias que uno tiene. Toma un punto de partida, pero sobre la marcha uno va creando. El día de hoy existen herramientas como Suno, que cualquier persona que no sabe música puede crear una canción lista y te queda pues impecable. Pero ¿y la creatividad qué? Pero yo siempre he dicho que uno de los pilares para que una relación de pareja funcione es la admiración. Y con el tiempo lo ratifico, ¿no? O sea, si no sientes admiración por tu pareja, ¿qué queda? Nada. El tema es que en el avión no había toma corriente que funcionara. Y hasta encontrar uno, bueno, hizo la crisis. Había un médico que, digamos, primeros auxilios, no se podía hacer mucho en el aire. La situación se pintó muy crítica. Muy intenso, riendo todo el mundo por el avión, mi hija llorando. Yo ahí tratando también de ver lo que hacía y estando con ella y veía que se estaba ahogando. En eso la azafata me dice, señor, estamos a 15 minutos del Salvador. ¿Le aterrizamos? Sí, por favor. Aterrizamos de emergencia. Cuando llegamos había una ambulancia en la pista de aterrizaje. Inmediatamente evacuaron a mi esposa ya inconsciente. La metieron a la ambulancia para tratar de reanimarla. Y no sé, habrá pasado media hora, 40 minutos. Mi hija y yo a un lado nos ubicaron en una camioneta. Y hasta que salen las doctoras nos dan la noticia. En ese momento, shock, obviamente. Mi hija y yo abrazándonos, llorando mucho. Y no salimos de la pista de aterrizaje hasta la 1 o 2 de la mañana, creo. Bienvenidos a Casuales, un espacio donde convergen las buenas conversaciones y también las buenas costumbres. Hoy está con nosotros Daniel García, que por muchos años se ha dedicado al marketing y también al medio audiovisual. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Daniel. ¿Cómo te encuentras? Gracias, Edson, a ti por la invitación. Me encuentro muy bien, felizmente. Tranquilo. Qué bueno. Aparte, tú también eres amante de la música. Es cierto, soy muy melómano y también soy músico, ¿no? ¿Y qué tocas? Toco guitarra y canto. Qué bueno. Desde muy joven, desde los 15 años. Involucrado con muchos proyectos, la mayoría de ellos vinculados al rock o al pop. Y al día de hoy lo sigo haciendo, ya un poco más relajado, no con la presión de tener un proyecto que sacar adelante, sino claro, algo más calmado. Y en cierta manera, ¿cómo vive un melómano su día a día? Contrariamente a lo que muchos puedan pensar, no soy una persona que esté escuchando música todo el día. Mira. ¿Por qué? Porque aparte de la melomanía, o en paralelo, mejor dicho, también me considero audiófilo. Okay. Soy una especie de sibarita en el tema del audio. Entonces, para disfrutarlo y aprovecharlo de la mejor manera, necesitas tiempo, necesitas espacio, silencio y concentración. Claro. Entonces, digamos, no soy de escuchar música mientras estoy haciendo otra cosa. Si escucho música, solamente escucho música. Es como rendir un culto, digamos, a la música, apagar todo para aprender solo música. Tal cual. Tal cual. Es como ir al cine, ¿no? O sea, claro, uno va al cine... Te desconectas de todo. De todo. Y observas la película y están todos tus sentidos concentrados ahí. Lo mismo me pasa con la música, ¿no? Qué loco. Es que ese es un tipo de melómano, no sé si es el real, pero tal vez es el diferente. Pero, o sea, todos los que se consideran melómanos hoy en día es que estamos con la música todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche y con los audífonos encendidos. Pero nunca había escuchado detenerte específicamente para escuchar un poco de música. ¿Y normalmente qué música escuchas? Depende del estado de ánimo. En la mayoría de las veces es rock.
en cualquiera de sus subgéneros. Pero hay días que me provoca escuchar jazz o me provoca escuchar música clásica, por ahí también salsa, depende. Y es solamente sentarte y empezar a escuchar. Me imagino que también regresan recuerdos. O sea, las canciones siempre nos llevan, creo que por ciertos caminos también de nuestro pasado, ¿no? De todas maneras, eso siempre sucede con una canción en específico. Es un momento de tu vida, una emoción específica, la conexión con una persona determinada. Sí, o sea, siempre la música conecta, así como los olores, ¿no? Exactamente, o sea, es un sentido, pues, ¿no? Es un Y de sentido. hecho es como que etapas, Sí, ¿no? Etapas bonitas, o sea, etapas cuando nació tu hija, etapas cuando correcto. te casas, etapas cuando estás en la universidad, etapas cuando sales del colegio, o sea, qué interesante lo que me comentas y no distingo, o sea, todo es bueno con tal de que sea música para ti, No, o sí tienes, digamos, algunas excepciones. las excepciones están por la calidad de la producción musical, Ok. no por el género musical. Ajá. O sea, digamos, podría escuchar música, no sé, tailandesa, por decir algo, o música gitana húngara, y si es buena, bienvenido. Claro. Pero si no, pues no. Simplemente apago y cambio y escucho otra cosa, ¿no? ¿Y en qué momento empiezas ya a tocar y en qué momento empiezas a componer y ya te conectas con la música de otra manera? En la ejecución desde los 15 años, por un hecho particular que fue mi papá llega el día de mi cumpleaños y me regala una guitarra. Sin embargo, mi acercamiento con la música viene desde muy pequeño porque la familia por parte paterna, todos son cantantes y o músicos. Entonces yo tengo mis recuerdos desde que tengo uso de razón en que una fiesta familiar jamás se prendía la radio. O sea, era con música en vivo. Claro. Entonces mi conexión con la música fue muy estrecha desde que tengo uso de razón, pero recién a los 15 años mi papá me regaló una guitarra, me mete a clases con un amigo suyo y ahí empiezo. Daniel, ¿y consideras que en los 80s había una línea bien marcada en cuanto a los géneros que se oían? Sí, porque a pesar de que si yo te preguntaba, ¿y qué música escuchas? Rock, eso no era suficiente. Claro. Ok, ¿pero qué? O sea, New Wave, Punk, Metal, ¿no? ¿A qué tribu perteneces? Entonces, y dentro de eso inclusive había una especie de rivalidad tonta, ¿no? Pero había. Sí, claro. Sí, sí, bueno, es que los 80s ha sido realmente una etapa cultural trascendente, ¿no? Y Sí, fuerte, en verdad. tal vez Y perdón, disculpa que te corte, sí. o sea, no solamente hablando musicalmente, estamos hablando de todo, o sea, desde el cine, la música, el arte. Los 80s han sido fundamentales para la humanidad, podríamos llegar a decir eso. Sí, no quiero pecar de romántico, pero yo que lo viví Claro. y comparo con las décadas que vinieron, Ajá. creo que esa explosión de todo, político, cultural, social, todo, no tiene parangón con las décadas siguientes, ¿ah? Claro, ni siquiera con los 90s, No, no, ni siquiera. que están más cerca, digamos, a eso, ¿no? Sí. ¿Cuáles fueron tus primeras influencias escuchando música, escuchando rock, punk? Eh, a ver, no sé si naturalmente lo que yo escuchaba en la radio me gustaba sin ningún tipo de influencia. Es decir, nadie ejerció una influencia de escucha esto. No, yo era hijo único. Entonces, uno de mis principales aliados era la radio. Claro. Entonces, en la radio pasaban de todo lo que sonaba y lo que estaba rankeado en Billboard, aquí en Lima. Sí, sí. Y había de todo. Pero de ese de todo, siempre me identifiqué, después me di cuenta, con el New Wave. El synth pop, el post-punk. Después me di cuenta de eso. Entonces, de las primeras bandas que yo recuerdo que me tocaron mucho fueron dos en realidad. The Cure y Depeche Mode. Wow. Bueno, dos bandazas también. Sí. Dos bandazas. ¿Y crees que han habido luego de esas bandas con esa misma fuerza, con esa misma trayectoria que las que has mencionado? Sí, sí las hay. De hecho, muchas de las contemporáneas.
New Order, The Smiths, muchas. Pero después, digamos, los 90s, para la generación más identificada con los 90s, yo sé que, por ejemplo, bandas como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, los mismos Green Day, claro, representan mucho para esa generación, sí, ¿no? Claro. Para mí no tanto. Claro, totalmente. Me gustan, sí, pero no las llevo, digamos, en el centro del corazón. Exacto. Ahora, tú estabas mencionando de que tu mejor aliado era la radio. Sí. Y sabes, digo esto porque hoy en día los niños, ¿no?, se aburren rápidamente si no tienen un celular. Pero en tu generación y seguramente en la mía también, nosotros sabíamos que era estar sin tele y sin celular y solo escuchando música de camino a la casa o de camino al colegio o tal vez en un viaje largo. Y digo esto, Dani, porque la creatividad en ese entonces era distinta, creo. O sea, se sobrealimentaba la creatividad. Estábamos obligados a ser creativos. ¿Tú crees eso? De todas maneras. Y teníamos, al no tener tanto recurso y tanto estímulo alrededor, Exacto, te enfocabas más. Sí. Y además, si hablamos de la radio, había un personaje que ya no existe al día de hoy, que es el disc jockey operador. Y casi al mismo tiempo programador, porque tenía ciertas licencias. Wow. Era una persona que te proponía cosas. La radio ya no es así. La radio que pasa música, simplemente arma un playlist y se reproduce todos los días y escuchas todo el tiempo. Pero habían disc jockeys que tenían programas con concepto, nombre, y uno reconocía esos disc jockeys y de pronto te salían con: te propongo esto, escucha. Esto es lo nuevo de... Claro. Eso ya no existe. No. Y eso era como culturizarnos, enseñarnos y llevarnos a una nueva ventana musical, ¿no? O sea, que fue alucinante. Y mira, dices que entre los 80 y los 90 ya, o sea, la brecha es bastante marcada y fuerte, ¿no? A pesar de que estaban cerquita, y los 90 tampoco han sido malos. No. Ha sido una época y ha sido una generación muy buena y muy fuerte, musicalmente hablando. Pero los 80 definitivamente todos dicen lo mismo y todos coinciden que ha sido quizá la época de oro en todo aspecto, ¿no? Yo creo que sí. En la cultura popular, los 80s creo que fue la cúspide de todo. Y mira cómo la creatividad los ha hecho diferentes, los ha hecho distintos. No estoy de ninguna manera menospreciando a ninguna generación, ni a los que vinieron después, los 90s o los 2000, pero hoy en día la gente que se dedica a los audiovisuales, por ejemplo, y me toca a mí también hacerlo, pero escucho mucho el hecho de: oye, pero cópiate del otro, ¿no? Oye, pero hazlo igual. Me ha pasado audiovisualmente que algunos clientes me piden hacer cosas parecidas o iguales a alguien que se dedica a lo mismo que ellos. Y yo me quedo como: ¿qué fue? O sea, ¿dónde está la creatividad? ¿Por qué en todo caso no me pides a mí qué puedo crear para que no te copies de esa persona? Y hemos caído, creo, en ese círculo de dejar de tener esa creatividad que antes teníamos, ¿no? Lamentablemente, y creo que falta bastante para que eso se acentúe más. Sí. Porque ahora, con todas las herramientas que tenemos, la corriente nos está empujando a de alguna manera, a dormir esa creatividad. Porque ahora todo está formateado, todo está empaquetado. Entonces, ¿con qué inspiración, con qué ímpetu uno se decide a crear? Exacto. ¿No? Y, por ejemplo, volviendo al tema de la música, que al final es creación. Exacto. Cuando en el proceso de composición de una canción, por ejemplo, sí, es inevitable recurrir de manera consciente o inconsciente a las influencias que uno tiene, ¿no? Y toma un punto de partida, pero sobre la marcha uno va creando. Exacto. El día de hoy existen herramientas como Suno, que cualquier persona que no sabe música puede crear una canción lista y te queda pues impecable, ¿no? Pero, ¿y la creatividad qué? No, y si miramos también cómo eran los videoclips de las bandas que aparecían en los 90s, ni siquiera 80s. Sí. O sea, estamos hablando de videoclips
que hasta el día de hoy tienen un resalte audiovisual bastante bueno y grande, ¿no? Sí, y con de repente poco recurso. Exacto. Sí, sí, sí. Pero muy creativo. Muy creativos, que era lo que marcaba, que era muy fuerte esa marca que ponían, ¿no? En verdad, audiovisualmente, actualmente te cuento, hay mucho talento. Hoy en día, gracias a las redes sociales, puedes ver muchas personas talentosas, Sí. muchísimas, que es difícil decir, yo voy a ser el mejor en este rubro, sino es más fácil decir, yo voy a ser uno de los mejores, voy a ser parte de los mejores, pero la creatividad, ese fortalecimiento y ese alimentar esa creatividad es lo que me preocupa y es la diferencia, creo, entre lo actual y lo antiguo. Y los 80s han sido parte de eso, ¿no? De ese nueva creación, de crear cosas. Sí. Entonces, ahí, en ese instante de la explosión creativa, es cuando los usuarios hemos dejado de tener con el tiempo esa emoción y esa sorpresa que sí te daba esa época. Claro. O sea, escuchar una nueva canción, ver un nuevo videoclip, lo que sea. Una tendencia en arte plástica, ¿no? Y te emocionaba. Sí, claro. Al día de hoy, como, o sea, muchas de las expresiones artísticas y creativas se han vuelto commodity. O sea, todo es Sí. igual. Sí, sí. No, es que se le ha quitado también esa expectativa. Y además todo está tan a nuestro alcance y todo es tan rápido que sobrecargas tu cerebro, creo, de tantas cosas que ya no tienes a veces el tiempo ni siquiera para ser creativo. Sí. O sea, desde la mañana hasta la noche estamos a full. Sí. O sea, me sorprende lo que dices, que te tienes un toque para escuchar lo que te gusta, para escuchar música, y asumo que inspiración también puede llegar de esa manera, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora hace poco, hace unos meses, comencé básicamente por mi trabajo como marketing digital, a explorar un poco la herramienta de TikTok Live. Entonces dije, bueno, voy a explorarla desde un terreno en que me apasione mucho. Y dije, ¿qué es la música? Y nada, de un día para otro prendí cámara, y comencé a transmitir y a poner música. Wow. Y en el camino comenzó a conectarse la gente y a pedirme canciones. Y me di cuenta que es un proceso, al día de hoy, después de 3, 4 meses, no sé, que es un proceso de curaduría colectiva de música en donde las mismas personas me sugieren, pon esto, pon lo otro. A ver, me dicen, ¿qué opinas? Oh, está buenísimo. Y artistas que no conocía, actuales. Claro. Entonces ya está medio que tomando forma, ¿no? Y ya tengo mis caseritos. Me dicen, ¿y cuál es el tema del día de hoy? Por ejemplo, anoche estuve transmitiendo solamente acústicos. Qué bueno. Solamente música acústica. Y de pronto me dicen, oye, ¿y algo de Cerati? Ah, ya, ok. 11 episodios sinfónicos. Ah, pero eso no es acústico, no tiene... pero son instrumentos acústicos. Claro. O sea, son, ¿no? Chelos, violines, violonchelos, timbales. Y entonces aprendemos de ida y vuelta. O sea, yo los instruyo con data, que tengo, creo, bastante. Y ellos también me dan música nueva, ¿no? De artistas que no conocía y son buenísimos, ¿no? Claro. Qué bueno eso de Cerati que mencionas. ¿Eso es Cerati o Soda Stereo? Cerati. Cerati. Increíble. Me parece que fue lo siguiente que sacó de Bocanada. Sí. Ajá. Después de su primer disco oficial solista, Claro. saca un disco después de algunas presentaciones en Buenos Aires y en algunas ciudades nada más. 11 episodios sinfónicos se llama. Entonces es una sinfónica y Cerati cantando las canciones de solista y de Soda en onda sinfónica. Qué tremendo. Sí. ¿Pudiste ir a alguno de sus conciertos como Soda, los últimos que tuvo en Perú? Como Soda, Sí. Como Soda tengo, claro, yo tuve el privilegio de estar en el Coliseo Mauta en el 87, Claro. muy chico, tendría 13, 14 años. Y eso fue la gira Signos. Y bueno, ¿qué no hice para ir? Mis papás, era época de terrorismo, mis papás muy preocupados, no me querían dejar ir, hasta que al final los convencí. Luego ellos vienen en el 95, Universidad de Lima, para presentar Soña Stereo, que fue su último disco de estudio, y no pude ir porque ya estaba trabajando. Y luego en el 2007 hacen la gira de regreso después de 10 años, y cuando lanzan esta gira,
en la lista inicial no estaba Lima. Y me preocupé. Le escribí a Cynthia Filkenstein, que era la encargada de prensa de Soda en Buenos Aires. ¿Qué fue? Va a estar... Es probable que se abran más fechas, pero no te puedo decir más. Ok, justo en ese entonces, mi esposa, que en paz descanse, estaba en Buenos Aires y le dije, ahora antes de irte, deja dinero ahí a la gente de tu oficina y que te compren las entradas apenas salgan. Y nos vamos. Y así fue. Y claro, los vi allá, los vi acá. Y bueno, los voy a volver a ver de otra forma el próximo año, ahora con Ecos. Qué bueno. Sí, soy muy fan de Soda, muy fan de Soda. O imagínate, era época del terrorismo. De hecho, si no me estoy equivocando, creo que hubieron algunos atentados en algunos conciertos en aquella época. En el Amauta, como se hacían conciertos regularmente, además de La Más Más y todo eso, Claro. Se voceaban, habían amenazas de, pero que yo recuerde nunca se dio. Qué bueno. Pero específicamente sí se dijo que iba a haber algo para el concierto de Soda Stereo y creo que también para Indochina. Claro. Sí, pero nunca hubo. Felizmente. Sí, felizmente. Pero igual corrían los riesgos. Ah, pero por supuesto. O sea, era una época en la que salir a la calle y ver un auto estacionado medio viejo, o sea, te cruzabas la pista, ¿no? Porque podía ser un coche bomba. Épocas completamente diferentes, distintas, pese a que ahora vivimos también mucha violencia. Sí, es distinto. O sea, el temor es el mismo, pero la modalidad ha cambiado. Claro. Bueno, hace poco hubo un atentado en un concierto, ¿no? Si no me equivoco, fue de Armonía 10. Ah, bueno. ¿No? Imagínate, sí, a ese punto. ese nivel, sí. No, lamentable. Qué duro, ¿no? Sí. O sea, como sociedad, como país, creo que estamos todavía muy pobres en ese aspecto, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, viendo las noticias últimamente, el presidente actual ha revelado que existía un plan y existían los mecanismos totalmente visibles y las herramientas para ejecutarse desde hace 10 años y que ha sido un tema de voluntad política no ejecutarlas. Imagínate. ¿De qué estamos hablando entonces? Exacto. Imagínate. Entonces, esto se ha dejado ser simplemente. Claro. O sea, nosotros ya post era Fujimori, Toledo, Alan García y etcétera. O sea, éramos un país totalmente pacífico, pacificado totalmente. Claro. Pero bueno, la violencia ha salido por el lado que menos de repente imaginamos, ¿no? Porque siempre había el temor de, ¿y si resurge Sendero? ¿Y si resurge el MRTA? Pero no, o sea, ha resurgido a nivel de bandas criminales con conexiones internacionales, sicarios, extorsionadores, secuestradores. Sí. O sea, es terrible. Verdad, es cierto. Volviendo a la música. Sí. Dicen mucho que Soda Stereo es una imitación de una banda británica, no recuerdo exactamente ahora cuál. No recuerdo. Ya. Yeah. ¿Consideras que es una imitación? No. Siempre se dijo que The Cure era una imitación de que Soda Stereo era una imitación de The Cure. The Cure, okay. Y no, yo creo que la gente más se dejaba llevar por el look que tenía Soda. Exacto. Que era el mismo look que tenía no solamente The Cure, The Alarm, U2, claro, en esa época, Simple Minds, o sea, todo el mundo, o sea, sobre todo europeos, tenían ese look. Exacto. ¿No? Pelos alborotados, cadenas, camisas, cabellos largos. Sí. Accesorios y qué sé yo. Pero no. O sea, sí hay influencia, hay cosas en el sonido de Soda, sobre todo el de los 80s, claro. Que se asemejan a The Cure, pero también se asemejan a Simple Minds, se asemejan a YouTube. Entonces, ¿cuál es la mejor canción de Soda para ti? Si tuvieras que elegirte una, pues. ¿Una? Bueno, una, pues. Yo sé que es difícil, pero una, imagínate. Te voy a decir una que se me venga a la mente en este momento. Secuencia inicial. Wow. ¿Es con la que te quedarías o la podrías cambiar por otra? La podría cambiar por...
Toma la ruta, del mismo disco, Dynamo, Ujú. del 91. Wow. ¿Te pasó lo mismo con alguna banda peruana también de pegarte así, de esa manera? Mm, no, a ese nivel no. Pero sí hay una banda peruana que me gusta mucho, no solamente porque son mis amigos, porque antes de ser mis amigos ya me gustaban. Sí. Sí, que es Cementerio Club. Wow. Este, mm, Siempre han sonado bonito ellos, ¿ah? lindo, elegante, y José Raúl compone muy bonito. De hecho, fue productor de un tema mío. Ah, O sea, sí. sí, somos muy amigos, de verdad. Qué bueno. Y la combinación de los cuatro, Pedro, el Pollo, Rick, o sea, bien, es un rock pop elegante Sí, sí. con Bonito, mucho, bonito. sí, Mucho feeling, además, ¿no? sí, mucho feeling. Y aparte Mucho que feeling. compartimos ahí nuestra afición por Beatles también. Ah, bueno. Bueno, ¿qué músico no tiene esa afición, no? Te aseguro que hay. Pero contados Sí, con la... contados, Sí. pero es como una raíz, en verdad. O sea, están ahí, ¿no? Sí, no lo puedes negar. No No puedes lo negar a puedes. Beatles como banda influyente en todo sentido, no solamente en el rock, sino en la música popular, ¿no? Exactamente. Claro que sí. Bueno, Dani, la verdad que da para hablar mucho más. Por algo eres melómano Ujú. y me da mucho gusto, en verdad, escuchar eso. Pero también eres dueño de una historia bien importante y bien trascendente. Y es una historia difícil, sinceramente, porque me gustaría hacerte las preguntas como ahora que estamos hablando de música, pero sé que es un poco más difícil, por lo menos para mí lo es. ¿Cómo pierdes a tu esposa, Dani? Antes de eso, Dani, ¿cuántos años de casado tenías con tu esposa? Estábamos por cumplir 25. Wow. ¿Cómo la conociste? Mm, La conocí el día que ingresé a trabajar en un diario que ya no existe, un diario especializado en economía y negocios, y ella era la editora de la página de marketing. Ella era marketera. Y yo estaba arrancando yo mi carrera como comunicador, como periodista, y ahí nos conocimos. Ok. ¿Y cómo fue ese primer paso que diste con ella? ¿Te gustó a la primera? ¿Te enamoraste a primera vista? ¿Qué pasó? Todo lo contrario. Ya. Todo lo contrario. No, me caía muy mal. Muy mal. Lo que pasa es que ella era una persona que desde a muy temprana edad se quería comer el mundo, con Ok. mucha ambición, aparte muy talentosa, muy inteligente. Ujú. Y yo todavía, tal vez siendo varón, todavía no Claro, habiendo pasado esa etapa claro, claro. de ambición, de, de- de madurez. Y entonces me chocó, tenía un ego bastante grande, tenía por dónde. Pero el día a día, de manera bastante rápida, unos meses, hizo que empezara a conocerla mejor y ya, bueno, ahí surgió el enamoramiento, ¿no? Entonces, del odio al amor, Sí, fue así, sí, inmediatamente. sí. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo estuviste con ella de novios, de enamorados? 3 años, 3 años. 3 años, sí. Ujú. Ella era muy decidida en lo que quería. De hecho, ayer he hablado con mi hija un poquito de esa historia. eh, Sobre el día que yo ya estaba en otro diario y me ascienden, me suben el sueldo, y me dice, bueno, ya, ok, nos casamos. ¿Oh? Ok, así fue. Y ya, bueno, comenzamos a hacer planes para casarnos y pasó un año de eso Ujú. y en total fueron 3, nos casamos. Bueno, pero igual no está mal tener las cosas claras, ¿no? Ah, no, para nada. Y siempre hay un equilibrio, creo, ¿no? Sí, Siempre, bien lo has dicho, somos más lentos nosotros, ¿no? sí, los varones somos más Somos lentos. lentazos a veces, ¿no? Sí, Hay unos más lentos que otros también, ¿ah? sí, 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 sí. Entonces, en otras palabras, ella te puso las pilas. Oye, ya, si quieres que la cosa sea seria, pues casémonos. Así es, así fue. ¿Ya te habías visto casado? ¿Te habías imaginado en algún momento casado? O sea, imagínate, o sea, yo me he casado a los 25 años. O sea, no, Bastante no. joven. Sí, bien joven, bien Ujú. joven. Ok. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros años? Muy bonitos, Lindos. muy bonitos, porque recién, yo tenía 25 y recién fui papá a los 29. Ujú. Entonces, los primeros años era como estar de enamorados, pero viviendo juntos, ¿no? Claro. Y Qué bueno que no quemar estas etapas, ¿no? Una etapa sí, donde estén los dos juntos, viviendo,
gozando todo el tiempo y conociéndose y saber que es para siempre, ¿no? Sí, sí. Y lo bonito es el camino, es el proceso, ¿no? O sea, que sientes que estás construyendo cosas, o sea, que vas afianzando la relación, que vas logrando cosas. Eso es lo bonito, el camino. Uh-huh. ¿Y qué pasó en el trayecto? Bueno, tu hija, ¿cuántos años después de casados nace? Nosotros nos casamos en el 99 y mi hija nace en el 2002. Ah, wow. Si las fechas no me fallan, sí. Está bien, está bien. Sí. ¿Qué se sintió ser papá? Increíble. Increíble. De hecho, desde el primer día que supe la noticia, estaba yo saltando hasta el techo sin dimensionar lo que significaba. Simplemente el hecho de ser papá. El tema es que cuando el día que nace mi hija, fue una tarde y al día siguiente ella pasó unas horas en la incubadora y al día siguiente salí solo a tomar desayuno muy temprano y ahí me di cuenta de, hey, soy papá y estoy sin trabajo. Oh. Acaba de terminar mi contrato y no me lo renovaron en la agencia en la que trabajaba. Dios. Ok, bueno, para adelante. Y ya en el camino uno va entendiendo cada parte del proceso de ser padre, ¿no? Y uno nunca termina de ser padre. O sea, al día de hoy mi hija ya tiene 23 y sigo siendo padre, ¿no? Y ahora más todavía que su mamá ya no está, ¿no? Claro. Claro. Es que en verdad, cuando aceptas la noticia o cuando te enteras de la noticia, uno siente una alegría profunda, inmensa, pero hasta que no nace, hasta que no está en tus brazos, hasta que no la cargas, y es más, no sé si te pasó a ti que estuviste dentro de la clínica. Sí, todo. Que y grabé todo. Grabaste todo. Grabé todo. Claro. Y fue cesárea. Y grabé todo. Dice, ¿cómo pudiste? No, te metiste, pues, ¿no? Sí. Claro, y es algo que te marca para siempre. De hecho, yo tengo 2 hijas. Me ha pasado lo mismo con las 2. Yo pensé que con la segunda ya no me iba a pasar porque ya conocía lo primero, ¿no? Uh-huh. Pero lo mismo en la segunda, los mismos nervios, la misma tensión, el mismo... todo eso, toda esa pasión que corre por todo tu cuerpo mientras sabes que están haciendo la cesárea, ¿no? Sí. Y me pasó que yo estaba grabando también como tú, pero yo no pude grabar. Mira, a pesar de que yo todavía me dedico a los audiovisuales, yo terminé grabando mal, por los nervios que tenía. O sea, no me digas. Te juro que sí, o sea, fue difícil. Hasta ahora a Gabriela le digo, Gabriela, no sé qué me pasó, que la misma enfermera tuvo que agarrar el celular y comenzar a grabar, ¿no? Porque yo estaba... Súper nervioso. Estaba detenido, así. Wow. Sí, pero dijiste algo chévere que es que lo asimilas cuando ya está ahí, ¿no? Sí, ahí ya tomas conciencia de qué es lo que se viene, ¿no? ¿Cuál es tu nuevo rol? Exacto, exactamente. Pasó el tiempo, transcurrió el tiempo, tu hija fue creciendo. Sí. Bueno, una familia como todas, me imagino, ¿no? Con altas y bajas. Sí, como claro. Todos, pues, ¿no? Como todos nosotros. Todos, sí. Como sí, todo sí. lo normal, pues, ¿no? Sí, una relación, como tú dices, altas y bajas, pero en líneas generales bien, con mucha armonía. Claro. Y sobre todo con mucho respeto y con mucha admiración de una y otra parte. Yo siempre he dicho que uno de los pilares para que una relación de pareja funcione es la admiración. Uh-huh. Y con el tiempo lo ratifico, ¿no? O sea, si no sientes admiración por tu pareja, claro. ¿Qué queda? Nada. Exacto. O sea, lo demás, la parte compartir, construir cosas juntos, lograr cosas, sí, genial. Pero tienes que admirar, o sea, con cara de que se te cae la baba. Claro. Así. O sea, yo quisiera ser como tú. Y eso es valorar lo mejor que tiene la persona que está a tu lado, ¿no? Sí. Y amarla y quererla no solamente por eso, sino también hasta por los defectos que tenemos. Incluso. ¿No? Incluso. Claro, porque la admiración llega a sobrepasar cualquier defecto. O sea, la admiración es, mira, yo te amo, te quiero tal como eres. Uh-huh. ¿No? Qué loco eso que dices, ¿sabes? Sí. Interesante. Es cierto. ¿Cuál era el nombre de tu esposa, Dani? Romina. Romina. Sí.
Ok. Dani, pasó el tiempo y Sí. tú pasas por una situación muy difícil. Porque Sí. pierdes a tu esposa. Correcto. Tu esposa fallece. ¿Hace cuánto tiempo exactamente? Casi 1 año y medio. Casi 1 año y medio. Estamos Sí. hablando de que tu hija ya estaba grande. Así es. Así es. ¿Cuántos años tenía tu hija? 22. 22. Sí, Bueno, ya era grande, sí. pero igual nadie está preparado, nadie está listo No. para perder a tu padre o a tu madre, ¿verdad? Ujú. Es duro eso. Es muy duro. Es muy duro. Y claro, cada uno, depende, si tú eres padre, si tú eres hijo, si tú eres esposo, cada uno tiene un proceso distinto de cara a la pérdida de un ser querido, ¿no? En este caso, o sea, el entorno era variado, ¿no? O sea, la mamá de mi esposa, mi hija, o sea, yo como esposo. Entonces tenemos perspectivas y sentimientos distintos, Exactamente. ¿no? El tema es que, si bien fue inesperado, hubieron muchos acontecimientos años antes que desencadenaron esto. Bueno, ahora te puedo explicar esto pasado el tiempo, ¿no? Claro que sí. Porque Romina tuvo, esta era su tercera enfermedad autoinmune, ¿ok? Pero esta era la tercera, que era enfermedad huérfana, que no tenía cura y que le afectó al sistema respiratorio. Cuando le diagnostican la enfermedad, que fue mucho tiempo después, fue muy complicado diagnosticarla. O sea, creo que los primeros 2 años se la pasó haciendo tratamientos de otra cosa menos de lo que debía. Ya cuando le detectan esta enfermedad y la diagnostican, que se llama mal de Wegener/vasculitis, le ataca el sistema respiratorio y comenzó a carcomerse los cartílagos de la nariz interno. Entonces, con eso vinieron las complicaciones respiratorias. Cuando le detectan esto, el pronóstico de vida era corto. Obviamente nos choca. Yo no lo quise ver en su momento. Yo le daba todo el aliento posible. Adelante, ¿qué hay que hacer? Tal cosa, tal cosa. Cambié su estilo de vida, alimentación, sueño, ejercicio, totalmente, radicalmente. Y eso permitió extender el tiempo 6 años más, cuando originalmente pues no pasaba ni de 1 año. O sea, era el pronóstico, ¿no? El tema es que uno no se pone a contar, pues, ¿no? O sea, ya te quedan tanto tiempo. Exacto. Y la situación crítica sucede cuando nos vamos de vacaciones, mi hija, mi esposo y yo, a México. Y casi en los últimos días del viaje empieza a tener unas crisis respiratorias que me asustaron mucho, porque era que le faltaba, no podía respirar, como si estuviera ahogando. Y en la casa que estábamos hospedados, algunos amigos, tenían ahí un nebulizador que la comenzó a calmar y a estabilizar. Bueno, ok. Volvió esta crisis al segundo día y ya nos preocupó. Claro. Cada vez era peor. Entonces, ella habló con su médico, le dijo, regresa de inmediato. Pero tú estabas bien, qué raro, regresa de inmediato para verte. Ok, ya faltaban 2 días para regresar, pero adelantamos el vuelo. Claro. Así lo hicimos, y una vez subidos el avión, ¿qué habrá sido? A la hora que despegamos, algo así, empieza otra de estas crisis. Y teníamos con nosotros el nebulizador. El tema es que en el avión no había tomacorriente que funcionara. Y hasta encontrar uno, bueno, hizo la crisis. Había un médico que, digamos, primeros auxilios, no se podía hacer mucho en el aire. Claro. Y la situación se pintó muy crítica. Muy, muy crítica en cuestión de minutos. Y muy tenso todo. Muy intenso, corriendo todo el mundo por el avión, mi hija llorando, yo ahí tratando también de ver lo que hacía y estando con ella y veía que se estaba ahogando. Y en eso la azafata me dice, señor, estamos a 15 minutos del Salvador. ¿Aterrizamos? Sí, por favor. Aterrizamos de emergencia. Cuando llegamos había una ambulancia en la pista de aterrizaje e inmediatamente evacuaron a mi esposa ya inconsciente y la metieron a la ambulancia para tratar de reanimarla.
Y no sé, habrán pasado media hora, 40 minutos. Mi hija y yo a un lado nos ubicaron en una camioneta y hasta que salen las doctoras y nos dan la noticia, ¿no? En ese momento, shock, obviamente. Mi hija y yo abrazándonos, llorando mucho. Y no salimos de la pista de aterrizaje hasta la 1 o 2 de la mañana, creo. Porque tuvimos que esperar al médico legista, fiscal, policía. Y yo dando explicándole a todas estas personas cómo había sucedido. No entiendo, o sea, después del llanto con mi hija, después de haber roto en llanto, en el momento, ya las horas posteriores estaba como en shock. Claro. Entonces yo les contaba como si fuera una película a las autoridades, pasó esto, así pasó, pero tranquilo, sereno. Y claro, lo difícil que fue comunicarme con Lima para dar la noticia, ¿no? A los familiares, ¿no? A su mamá, a sus hermanos, Dios. Y luego ver la forma de, bueno, ¿y qué hago? Estoy en El Salvador, ¿y qué se hace en este tipo de situaciones? ¿A quién recurro? Ok, el cónsul del Perú. Bueno, al final todos, en medio de la tragedia, todo se arregló, todo fluyó. Hubo un gesto de una gran amiga que hace algunos años vive en Madrid, voló inmediatamente a El Salvador y nos dio soporte a mi hija y a mí, soporte emocional, y me ayudó en todas las gestiones que implicaban el regreso y los trámites de autopsia, patatí, patatá, repatriación del cuerpo y etcétera, ¿no? Claro. Estaba Estabas en piloto automático. en piloto automático. Y sí, me puse así y era, ok, ¿qué hay que resolver? ¿Qué hay que hacer? Llamar aquí, llamar acá, ir allá, acá, papeleos, miles. Claro, claro. Estaba en piloto automático, realmente. Hasta que ya regresamos a Lima y tuvimos que esperar como 3 semanas a que llegue el cuerpo. Eso fue doloroso también. Y llamar a cada rato a la funeraria y todo el mundo me preguntaba, ¿y cuándo viene? ¿Cuándo viene? Bueno, vino después el velorio, el entierro. Se le quiso cremar, pero por un tema de vacío legal entre Perú y El Salvador, para este tipo de casos no se pudo hacer, así que tuvimos que enterrar. Y bueno, de ahí para adelante, creo que me habrá tomado un par de semanas a lo mucho a volver a mis actividades regulares. Claro. Y lo mismo hizo mi hija, sin haberlo coordinado, sin haberlo hablado. Ella retomó la universidad, yo retomé mi trabajo inmediatamente. Mientras, digamos, uno recompone internamente y la cabeza y las emociones, sabía que no podía parar, o sea, no podía parar en realidad, porque aquí en Lima también me tocó durante un año hacer N papeleos. Claro. Poner en orden las cosas, ¿no? Y entonces mi foco ya en todo este tiempo, año y medio, es mi hija, saber y estar en la seguridad de que el día que yo no esté, ella va a estar tranquila, sin ninguna preocupación. Claro. Y ahora ya estoy en otra etapa, más tranquilo, haciendo muchas cosas que de repente no podía hacer, porque cuando compartes ¿no? vida con alguien, la distribución del tiempo es distinta, ¿no? Exactamente. Ahora, al vivir solamente con mi hija, me doy ciertas licencias, ¿no? Como el tema de la música, por ejemplo. Sí, claro. ¿Crees que uno puede llegar a recuperarse totalmente, o sea, totalmente de una pérdida tan grande? Es una herida de la cual vas a tener una cicatriz de por vida. Ok. O sea, la cicatriz va a estar ahí. Ahí está la cicatriz. Ahí está, va a estar ahí. Pero si se considera recuperarse, rehacer tu vida, sí. O sea, como mucha gente lo ha hecho, ¿no? Ajá. Definitivamente. Imagino que esta cicatriz que siempre está ahí es parte de tu corazón, es parte de lo que llevas dentro, de lo que sientes. Claro. Es como que siempre va a estar ahí para ti. Exacto. Ella está viva para ti. De todas maneras. O sea, si hay algo... Ahora lo hago de repente con menos frecuencia, pero cuando recién sucedieron las cosas yo hablaba mucho con ella, ¿no? Y siempre le pedía, y hasta el día de hoy, que nos proteja, que me ilumine para tomar las mejores decisiones, porque ella era una gran consejera, era muy sabia,
Era una mujer espectacular en todo sentido. Era muy sabia, muy trabajadora, muy, muy inteligente, pero era... O sea, yo siempre recurría. Oye, mira, estoy pensando hacer esto y me daba el consejo, ¿no? Entonces, ahora lo que le pido es que me ilumine desde donde esté para tomar las mejores decisiones. Para tener esa inteligencia que ella siempre te brindaba. Sí, sí. ¿La recuerdas todos los días? Ahora, de alguna u otra manera, sí. Sí, o sea, claro. Sigo viviendo en la misma casa. Claro. Este, Eso iba. De pronto estás en la cocina, de pronto estás acostándote en la cama, de pronto estás caminando por un lugar y es inevitable no pensar que ha estado allí. o sea, si tú hubieras conocido mi casa antes de... O sea, sigue casi igual. O sea, sigo durmiendo en la misma cama. Claro. Sí hemos reconfigurado algunas cosas, quitar algunas fotografías que no nos parecía, hemos dejado algunas, y me imagino que con el tiempo ya las retiraremos, pero, no sé, desde la decoración de la sala, la cocina, son cosas que son inherentemente de ella, sus libros, Claro. y están ahí, ¿no? Sí, pues claro, o sea, qué difícil. Pero eso también es como afrontarlo, ¿no? Sí. O sea, huir de pronto, No. oye, nos cambiamos de casa, nos vamos de No. Lima, vamos a otro país. Eso puede llegar a ser incluso como un daño para ti mismo, ¿no? Definitivamente. Y creo que Romina en el fondo jamás hubiera deseado eso para ustedes, ¿no? No. Ese daño, digámoslo así, ¿no? No. Todo no. lo contrario. Sí, y ella siempre era de afrontar las cosas. Claro. Y ella era muy pragmática para conducir su vida. Era, ok, hay un problema, ¿qué hay que hacer para resolverlo? Y, o sea, no te caigas. O sea, ya, ok, cáete, levántate. Levántate. Sigue adelante. Exacto. Sigue adelante. Entonces yo he tratado, desde que sucedió el hecho hasta ahora, de seguir con ese legado, ¿no? Claro. Es respetar su memoria también, ¿no? Sí, sí. Claro, no todas las personas son así, de hecho. Y eso es riqueza de cada una de ellas, ¿no? Y además que es traspasado también para ti, para tu hija, ¿no? Eso. Como una chica de esa edad, bueno, tu hija no era niña ya. No era una niña. Pero aún así, como dije hace un rato, o sea, nadie está preparado para eso. No. ¿Cómo lo afronta en el presente? Ya más calmada, más tranquila. Obviamente ha tenido su etapa inicial fuerte, sus caídas. He estado en la medida de lo posible con ella, siempre ahí. Siempre hemos sido muy unidos, pero ahora más que nunca, ¿no? Compartimos muchas cosas. Creo que más que antes. Y para ella, su círculo de amigos, que es reducido, amigos de la universidad, se ha convertido en una especie de familia extendida que le han dado el soporte desde el primer día. Entonces esos chicos yo los adoro. Claro. Y son siempre bien recibidos en mi casa, ¿no? Claro, son parte ya de ella, de su familia, su entorno. Sí, eso ha sido fundamental. Además, obviamente, de su familia materna, Claro. ¿no? Claro que sí. siempre han estado ahí, ¿no? ¿Y tú cómo logras ayudar a tu hija? Ya de pronto se encuentran en ese momento. Sí. Ahora tú eres consciente de que se viene un proceso. Sí. ¿Cómo ayudas a tu hija? Con más comunicación, con más empatía, y tratando de fomentar espacios y momentos en los que podamos hacer cosas juntos, ¿no? De hecho, volviendo por un instante al tema musical, ella acaba de terminar la carrera de teatro, pero también es cantante. Bueno. Entonces, estamos muy involucrados en temas musicales. Y yo desde hace algún tiempo toco en una banda, como te decía, más relajado, de covers. Y se acaba de incorporar a mi banda como cantante. Entonces, vamos a ensayar ahora todas las semanas. Oye, qué bravazo eso, porque, ¿sabes? Te digo algo, hoy en día ya no pasa mucho eso. Hoy en día la familia es tan disfuncional que los hijos más bien quieren estar lejos de sus padres y muchos padres también quieren estar lejos de sus hijos. Y tú tienes una gran oportunidad de poder estar cerca a tu hija haciendo lo que les apasiona, lo que les gusta, y ella con toda la buena onda de estar contigo, ¿no? Sí, o sea, si bien siempre hemos sido muy
como cómplices y sintonizados con muchas cosas. Claro. El hecho de la pérdida de su mamá nos ha unido más. Nos ha unido muchísimo más, ¿no? Mucho más. De hecho, o sea, ahora para fin de año nos vamos a pasar Navidad al extranjero. Qué buena. Sí. Qué buena, qué buena. ¿Son de soñar mucho con mamá? ¿Ella sueña mucho con su mamá o...? Ella más que yo, sí. Sí, yo no ha sido frecuente. Ajá. 1 o 2 veces. O sea, me parece extraño, pero ella sí. Últimamente no me ha contado que ella ha soñado con ella, pero tal vez el primer año, ¿no? Sí. ¿Creen o tú tienes esa esperanza de volverla a ver en el futuro? Sí, yo estoy seguro que lo voy a ver de todas maneras. Sí. Sí, claro. Es parte, digamos, de tu ideología, de tus creencias, Sí. que cuando salimos de esta tierra, cuando acabamos nuestra función aquí, nos encontramos con alguien, tenemos todavía una eternidad por vivir. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé en qué formato, pero creo que sí. Nos vamos a volver a encontrar todas aquellas personas que han significado mucho en nuestras vidas, ¿no? Qué bueno. Es alentador eso, en cierta manera, ¿no? Sí. Volver a verse, volver a encontrarse. Por supuesto. Y eso es algo en lo que siempre pensé, en que su papá se fue muy joven también. Wow. Su papá se fue muy joven, casi muy parecido a su edad. Wow. Y ya pues, ahorita debe estar gozando de él. Debe estar con él. Y aparte ellos dos se adoraban, así como yo con mi hija, igual. Eran ellos dos muy unidos. Dani, y haber experimentado esto que dices, esta cicatriz inmensa que te ha quedado, ¿te ha hecho tener miedo a morir? Por supuesto. O sea, recién por este hecho, sí, no a morir, sino a dejar este mundo y mi hija. Eso. Claro. ¿No? Claro, hay cosas que sí ya me están preocupando, pero es que son propias de Lea, algunos achaquitos y qué sé yo. Bueno. Pero miedo a la muerte es inherente. Pero más miedo me da el hecho de una muerte repentina, la posibilidad de una muerte repentina, y que mi hija no sepa qué hacer, a dónde ir, en quién apoyarse. En cierta manera, estar sola. Estar sola. Es hija única. Y por más que tenga abuelos y todo lo que quieras. No, sabemos que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Oye, pero te das cuenta, es como que te dan 2 balas, se va una, y te queda una nada más, una balita. Así es. O sea, es como si un temor, ¿no? Constante, ¿no? Y quiero estar siempre para mi hija, ¿no? Todavía hay mucho por hacer con ella, ¿no? Mucho. O sea, yo tengo 52 cumplidos recién. Claro. Pero tengo que tener todavía la fuerza y el físico para durar más, para estar con ella, ¿no? Dani, ¿qué consejo le darías a las personas que han perdido un ser querido? Lo hablaba hoy por la mañana con una amiga en común que tenemos, Eli. Ah, ok. Enfocarte en lo positivo respecto a esa persona. Es decir, ¿qué lugar ocupó? ¿Qué rol desempeñó? Si lo cumplió, ¿cómo te transformó? Y a partir de eso, remontar, ganar fuerza para seguir adelante. Y no concentrarte ni poner foco en lo triste, en lo negativo, porque eso al contrario, eso te detiene. Exacto. Te hunde. ¿No? Entonces, sigue pensando en esa persona que tú has querido y que ya no está, pero desde un punto de vista positivo. O sea, recordándola bien. Sí, en su mejor etapa, en su mejor momento, en su prime. Exacto. ¿No? Y pensando cuál fue su rol en tu vida. Exacto. O sea, yo siempre lo digo, ¿eh? O sea, si yo no sería la persona que soy, si no fuera por ella. O sea, ella transformó mi vida, y así como transformó mi vida, transformó la vida de muchísima gente. Entonces yo creo que ella sí cumplió su rol en este plano. Wow. Y nuevamente, eso es alentador porque hoy en día hay mucha gente también que cae en depresión y es fácil hacerlo porque no entendemos quizá lo que acabas de mencionar que es vital, ¿no? Sí. O sea, pueden seguir, son parte de nosotros, los llevamos dentro, están allí todos los días y han hecho algo además en nosotros, en nuestras vidas, ¿no? Nos han ayudado, nos han cambiado. Dani, ha sido en verdad un placer tenerte. Gracias por haber venido. De hecho, se postergaron ahí algunas veces. Sí. Pero gracias y espero que no sea la última vez.
No, gracias, Edson. Me he sentido muy a gusto, muy cómodo y he disfrutado mucho esta conversación. Yo creo que vamos a volver para hablar de música, creo, hablar un poco más. Encantado. Señores, ha estado con nosotros Daniel García. Gracias por estar también en Casuales y nos vemos la próxima semana. Chao.